Y bueno, acá la importancia que introduce Juan del Val es para qué el juego, ¿no? El juego sirve para tener estas nuevas conductas que nos sirven para adaptarnos al ambiente, al entorno, a nivel social, y es por eso que ahora es tan complicado, pues los chicos pandemia, los niños pandemia, que no han podido ver a sus compañeros, que nunca han entrado en un salón de clases, que nunca han interactuado con otros niños en ese esquema de reglas, ¿no? Porque las reglas son las de casa y a veces pues no son las mismas, ¿no? Las reglas que hay en casa que las que hay a nivel social. En ese sentido, pues no se ha desarrollado todavía como esa personalidad. También hay un detalle por ahí importante, hablando justamente de Piaget, ya lo habíamos nombrado hace un momento, y Piaget nos menciona que a veces el mentir, la capacidad de decir mentiras en los niños, es más bien justamente eso, es una capacidad y no un defecto. ¿Por qué lo dice de esta manera? Porque hay un periodo, justamente cuando está como separando sus pensamientos de los pensamientos del otro, que justo eso es lo que pasa, ¿no? Es decir, en ese periodo temprano, donde el niño empieza a conocer sus pensamientos, asume que está conectada su mente con la mente del otro, y sobre todo con la mente de su madre. ¿Esto qué quiere decir? Una interpretación donde prácticamente que su madre puede leer su mente. ¿Por qué? Porque tienen esta relación tan simbiótica, esta relación donde si él o ella tiene una necesidad, pues ahí va la madre a satisfacer esa necesidad. Es por eso que asume que a nivel cognitivo prácticamente que está pegado a ella. Y pues otros conceptos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el concepto de permanencia, que asume que si el objeto no está o la persona no está, desapareció de la vida, desapareció de la realidad. Es decir, por ejemplo, si de pronto le esconden su pelota, no asume que su pelota está atrás de la cama, sino asume que la pelota desapareció de la realidad. Y es lo mismo con la relación, con la capacidad de la mentira, que sabe que si dice otra cosa y le creen, pues está la posibilidad de que su pensamiento sea diferente al de su madre o al de su padre, ¿no? Entonces, esa sería como otra capacidad adaptativa a nivel cognitivo desde ese estadio primero que nos comparte Piaget. En ese sentido, pues el juego es una actividad sumamente importante para empezar a desarrollar esas conductas adaptativas. Los animales, como ya he repetido mucho, desarrollan conductas muy complejas sin tenerlas que aprender. Por ejemplo, el salmón, que por ahí espero que ya lo hayan leído, viene un ejemplo donde tienen un ciclo de vida, donde regresan al lugar donde nacieron. Igual las tortugas siempre tienen ciclos, la naturaleza está regida por ciclos. Nosotros hasta cierto punto también tenemos ciclos pues, que son hormonales, incluso pues en las mujeres está mucho más expuesto, pero también los hombres tienen ciclos hormonales y eso también implica como una relación con el entorno, con la naturaleza y también con los sentimientos. Los salmones pues tienen que nadar río arriba, incluso a través de ciertas cascadas, para poder desovar, es decir, poner ahí sus huevos, que ahí nazca la nueva generación y regresar al ciclo, ¿no? Entonces, todo eso es muy complejo y nadie se los enseña, no hay una escuela de salmones, pero ellos ya lo saben por inercia, por un instinto y por estas conductas heredadas que tanto hemos mencionado. ¿De dónde sale toda esta idea? ¿De dónde sale toda esta temática, toda esta, ¿cómo llamarlo? Pues sí, toda esta teoría comprobada ya, pues de lo que ya hemos hablado, de Darwin, el origen de las especies, que pues lo escribe o lo publica en 1859 a partir de ciertas expediciones que él hace a, pues a otros continentes, ¿no? Entonces, la pregunta, un poco hablando ya de la selección natural, es cómo, bueno, dice, a lo largo del tiempo se ha ido seleccionando conductas necesarias para la supervivencia.
Es decir, algunas conductas que teníamos antes, pues ahora ya no nos sirven, ¿no? Por ejemplo, esto que ya veíamos en el video, de que tanto los bebés como los chimpancés pueden tener una memoria a corto plazo mucho más afinada que nosotros como adultos. Bueno, más yo que ustedes. Pero esa memoria pues se va perdiendo porque no la necesitamos, ¿no? Porque no estamos en un ambiente natural, hostil, donde tenemos que cuidarnos de los depredadores que están en los árboles o de los adversarios, ¿no? En ese sentido, pues esas conductas se van perdiendo porque no se usan. El siguiente punto dice, los genes que contienen la información son conservados gracias a quienes están más adaptados a su ambiente, son los que se reproducen. Esto es muy importante porque en eso se basa la selección natural, ¿no? Algunos piensan que es como este ejemplo de la jirafa, que la jirafa desarrolló un cuello tan largo por esforzarse y llegar a los frutos donde estaban más arriba de los árboles. Y eso no es cierto. Sí hay mutaciones, pero esas mutaciones no pueden generarse a través de las generaciones, o sea, no pueden proliferar a través de las generaciones y en la especie, solo son mutaciones individuales. Por ejemplo, si una persona pues se mete a fisicoculturismo y está con esta disciplina, con su alimentación, con su equipo, de entrenamiento, de nutrición, todo esto, pues claro que va a tener una mutación, claro que va a tener otro tipo de cuerpo, pero eso es una mutación individual. No por eso quiere decir que ahora sus genes sean diferentes y su descendencia tenga ese mismo cuerpo. O sea, sí hay cambios, pero son cambios individuales. Lo que sí es que esa información genética sí se va preservando a raíz de que los animales y los individuos más adaptados son los que primero se desarrollan, o más bien los que primero se reproducen. Así es como se va preservando esa información genética. En el caso de las parvadas, de los aves, aquí lo pueden ver en esta imagen, cómo hay jerarquías dentro del reino animal y obviamente dentro de la socialización del ser humano. Digamos que el alfa, el macho alfa, es el que está hasta adelante y es el que es más fuerte, el que es más hábil, el que tiene pues más posibilidades de sobrevivir y de manera natural, entre comillas, porque sí hay, podríamos decir que hay una socialización entre los animales, no es nada más lo biológico, hay una socialización a raíz de sus características biológicas. ¿Y qué es lo que podemos observar aquí? Pues que el macho alfa es el que está protegido, que si hay algún depredador, llega por los costados y se devora a los que están expuestos, a los que son más débiles, a los que no están tan adaptados y tienen un nivel más bajo en esa jerarquía, ¿no? Y lo mismo pasa con nosotros, ya lo iremos detallando ahorita, en unos minutos más. Pero es por eso que funciona la selección natural, porque los genes de esas personas o de esos individuos más adaptados se van perpetuando porque son los primeros que se reproducen. En ese sentido, pues ya lo veníamos argumentando, que es que lo que es una debilidad o un obstáculo para la adaptación tendrá que desaparecer. En el caso, pues, de esta lógica biológica del animal. En nuestro caso, pues más bien la debilidad nos llevó a otro tipo de evolución. El segundo punto dice, los animales que se organizan de manera social, se establece una jerarquía y una forma de dominación. Esto es lo que ya les venía argumentando también. Hay socialización en los animales, en las manadas, en las parvadas. Siempre hay una organización social en los animales. No es nada más como el asunto biológico, sino que a partir de la biología tienen una jerarquía social, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya les decía, los más adaptados tienen la posibilidad de comer primero, de estar protegidos y por lo tanto de reproducirse.
Eh, en ese sentido, pues, el lado contrario, los especímenes que son más débiles, pues tienen mucho menor posibilidad de reproducir y por lo tanto esos genes ya no llegan a reproducirse tanto. Es por eso que también las mutaciones en los virus ahorita están apareciendo, porque pues justamente en nuestro caso, en el caso del ser humano, pues si hay genes débiles, entre comillas, si podemos llamarle débiles, que se están reproduciendo, ¿no? Y pues igual tendríamos que tener como cuidado con esto, ya que, bueno, ahorita vamos a este asunto de la jerarquía social, pero tampoco nos podemos clavar en eso de decir que pues hay una genética que se deba de preservar y hay otra genética que se debe de eliminar, ¿no? Porque eso ya es un pensamiento como, pues a nivel histórico, como lo hacían los nazis, ¿no? Que decían es que hay una raza selecta que se debe preservar esa genética. Es por eso que les decía que en cierto punto, pues Hitler tuvo una mala lectura de Darwin, ¿no? Como decir, se tiene que preservar esto. Esto es casi como que la raza divina y todo lo demás debe ser exterminado. Bueno, ahora vamos a clarificar un poco más eso. Eh, el siguiente tema es las necesidades básicas. Ya lo veremos como también más a detalle con Maslow, toda esta jerarquía de necesidades básicas y que tienen que ser satisfechas, ¿no? En este caso, si ustedes tienen hambre o si tienen sueño, no pueden estar prestando atención, ¿no? Hay necesidades que se tienen que resolver antes de hacer el siguiente bloque de necesidades. En ese sentido, los animales satisfacen diferente esas necesidades, como ya lo decíamos, el instinto, es decir, si ellos tienen hambre, pues no se van a preocupar por calentar su comida o porque tenga sal, porque tenga pimienta o porque esté cocinado con hierbas finas, sino que si se puede comer, lo comen, ¿no? Incluso a partir del olfato, a partir del gusto, saben si es comible y se lo echan, ¿no? Incluso hay algunos conductas, por ejemplo, de los perros, que comen piedras, ¿no? Como estas piedras rojas, y pues si le preguntan a los veterinarios, ese consumo es por falta de minerales. Igual el consumo de pasto, algunos piensan que es como para depurar, pero es porque las croquetas que comen no tienen las suficientes vitaminas y las están buscando de manera natural en otros, pues sí, en otros estímulos, ¿no? En su entorno. Y, a ver si todavía nos falta un poco. Bueno, pues igual concluimos por aquí en lo que es la jerarquía social, lo que ya veníamos mencionando. En los animales hay jerarquía social y en los seres humanos, pues claro que hay jerarquía social. Y eso puede ser algo súper nocivo, ¿no? Al pretender que un ser humano tiene mucho más valor que otro, a partir, pues generalmente es de su condición social y de su posición económica, ¿no? En ese sentido, pues sí es un poco cruel. Parece que no nos hemos alejado de este sistema de selección natural, ¿no? Porque ¿quiénes son los que tienen mejor asistencia médica, los mejores servicios? Pues los que tienen mayor posibilidad económica, ¿no? Y mayor, pues mayor jerarquía social, mayor estatus social, ¿no? Desafortunadamente no nos escapamos de eso y pues por lo menos aquí en este país así funcionan las cosas, ¿no? También hay servicios gratuitos y todo eso, pero desafortunadamente así hemos operado en este tiempo, ¿no? Hay otra serie eh, de ramas, ya habíamos visto algunas de la biología, de estas ciencias que se desprenden, como es la filogénesis, la ontogénesis, la etiología, que habla de las conductas animales, y ahora vamos a pasar más al lado psicológico, ¿no? La psicología evolutiva, en ese sentido, ya vemos cómo la jerarquía social pasa de lo biológico a lo social, y en ese sentido la psicología evolutiva estudia el hecho de que seamos animales, no constituye solo una anécdota, ¿no?
sino que la conducta del hombre está sometida a las mismas leyes que condicionan la conducta animal. En otras palabras, es eso, ¿no? No nos podemos escapar de la selección natural. Habría que ver en qué casos, ¿no? Y en otros casos, pues estaríamos generando exclusión o discriminación, que porque alguien sea más débil, de hecho, pues ya lo hablábamos en el Inter, pues personas que simplemente tienen otras capacidades o tienen alguna discapacidad, pero eso esa discapacidad se compensa, ¿no? No es como que sean menos que otras personas. Incluso, pues, yo lo veo en estos proyectos donde estoy participando, este proyecto que se llama El Hogar de Transición. Ahí, les damos una inserción social a las personas que están en situación de calle. Y a mí me sorprende mucho ver cómo había hombres totalmente enteros, así entre 40 y 50 años, que no tenían absolutamente ninguna complicación a nivel corporal, es decir, no tenían ninguna discapacidad y no salían a buscar trabajo, estaban muy desmotivados, estaban deprimidos, y por el contrario, había otro que ya tenía que como unos 60, 65 años tiene, porque todavía está ahí, y ahí sale, está en silla de ruedas, ya no va a poder caminar, pero sale en silla de ruedas, vende sus dulces, genera dinero, tiene planes, tiene metas, ¿no? Entonces, en ese sentido, no habría que tomar al pie de la letra la selección natural, sino habría que ponerle sus matices, ¿no? Que el que sobrevive no es el más fuerte, es el que se adapta, y sobre todo a nivel psicológico y social, porque a partir de esa mentalidad, pues se puede modificar también el cuerpo, ¿no? A medida de lo posible, con ciertos límites, ¿no? Entonces, en ese sentido, así va operando la jerarquía social. Por un lado, están como cosas ya estipuladas de personas pues, que ya son de familia acomodada, etcétera, etcétera. Y como el acto rebelde de luchar por el bienestar de cada día, ¿no? Como ya lo hablábamos, o sea, podemos tener un montón de cosas, tener una economía más o menos estable, pero si nuestras emociones están por los suelos o están en el sentido de la agresión, de la violencia, pues claro que a pesar de que tengamos todo lo demás, nuestra vida va a ser un caos. ¿Mm? Entonces, pues ese va a ser el ejercicio. Ya con esto vamos a concluir. El ejercicio es complementar lo que ya habíamos hecho acá, un poco de la matriz FODA, y va a ser complementado con estas preguntas que las tendrán ahí. Están en el libro de Juan del Val, que ya les hice llegar, y también las van a tener ahí en el campus virtual, ¿no? Son un poco como la reflexión de para qué les van a servir esas conductas que ustedes ya escribieron, ¿no? A niveles de adaptación sobre todo. Bueno, chicos, pues hasta aquí dejamos. Que tengan una excelente semana y nos vemos el siguiente martes. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias.